Vamos a presentar entonces este video número 38 para proyecto, en el cual vamos a tratar el tema del pandeo. Pandeo, la expresión pandeo significa cambio en la forma de deformarse. Toda pieza que viene deformándose de una determinada manera y que por sobrepasar determinado valor empieza a deformarse de otra, se dice que sufre un efecto de pandeo. Lo más común se presenta en las columnas, pero no son el único caso. Si tenemos una pieza circular de muy pequeño espesor, sometida a presión exterior, por ejemplo, o el ala de un avión, o el fuselaje de un avión, y sometido a presión exterior, y por alguna circunstancia superamos determinado valor, en lugar de comprimirse y hacerse cada vez más chico, pero circular, empieza a tomar lóbulos. 4, 3, 5, depende de las condiciones particulares de cada pieza, y se dice que ese efecto también es de pandeo. Y se presentan otros casos de pandeo. Nosotros vamos a analizar exclusivamente el caso de columnas. Es un tema sumamente, si uno escapa del tema de columnas y trata de hacerlo más general, se va a encontrar con complicaciones matemáticas que solamente pueden resolverse en estabilidad 3, cuando el alumno ya tiene un profundo conocimiento de análisis matemático y un profundo conocimiento de resistencia de materiales. Nosotros para la escuela secundaria vamos a referirnos exclusivamente a columnas. Cuando a principio de año, con los videos primeros, cuando vimos los esfuerzos simples de tracción y compresión, yo les había dicho que para tracción no había problema. Era la tensión igual a la fuerza sobre el área, y la tensión no debía pasar la tensión admisible, y habíamos definido el valor de la tensión admisible, y se había dicho que en tracción no había problema, pero que en compresión, el largo de la pieza no debía exceder de 2 a 2 veces y media la medida principal, o sea, el diámetro o la sección del cuadrado, o la sección de la máxima sección que uno encuentra en la pieza que está comprimiendo. Si eso ocurría, podía presentarse un problema de pandeo. Pandeo es uno de esos temas controversiales, porque la forma de encararlo puede ser muy distinta, y que es un tema suelto, que no tiene relación con la ideación general de la materia, como tantos otros, pero que es necesario tener una noción de ellos. Entonces vamos a comenzar mostrando, en primer lugar, la teoría clásica, que es la teoría que formuló el famoso señor Euler, que a pesar de haber sido planteada hace muchos años, todavía sus resultados siguen usándose y son correctos. Y después vamos a analizar en el siguiente pizarrón las fórmulas más modernas, y van a ver que no hay una diferencia abismal entre lo que había postulado Euler en su momento y lo que se ha obtenido por métodos mucho más modernos. Hay diferencias en algunos casos, pero en general la teoría de Euler resulta más que correcta. Esta fórmula que presentó el señor Euler indica que si una pieza sometida a compresión, pero de largo mayor a 2 veces y medio la medida principal, supera la carga a la que está aplicada, supera un valor que llamamos carga crítica, P crítica, entonces se va a producir una inestabilidad en el equilibrio, y en lugar de seguirse comprimiendo, la pieza va a tener
tendencia a una flexión lateral. Las razones por las que esto ocurre son múltiples e inevitables. Uno de los motivos que más se aduce es que la fuerza no está aplicada exactamente en el centro de gravedad de la figura, de la pieza. Por ese motivo se rompe el equilibrio cuando alcanza un valor importante. Y en realidad es imposible aplicar la fuerza puntualmente en el centro de gravedad en todos los casos. Entonces es muy posible que sea esa la razón. La experiencia demuestra de que la pieza, cuando supera determinado valor, empieza a doblarse, y entonces ese valor calculado por Euler dice que P crítico es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad longitudinal E, que ustedes recordarán, E valía 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado para todos los aceros, y ustedes recordarán que eso viene de la ley de Hooke, ¿no es cierto? Que en el diagrama tensión alargamiento específico, que para el acero dulce toma esta forma, ya lo habíamos analizado oportunamente, donde hay una zona de elasticidad o proporcionalidad, donde si yo en determinado momento retiro la fuerza, la pieza vuelve a su longitud inicial, luego hay una zona de fluencia y posteriormente una zona plástica, donde la pieza ya no vuelve a su longitud inicial, sino que vuelve según una paralela a la primera zona de proporcionalidad. En la zona de proporcionalidad, o sea, en esta zona donde es una recta, rige la ley de Hooke, que dice que la tensión es igual a ese módulo de elasticidad por la deformación específica. La deformación específica, ustedes seguro que lo recuerdan, pero era delta L sobre L0, o sea, la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Y observamos que es la ecuación de una recta pasante por el origen. Por lo tanto, no puede ser de otra manera que sigma igual a E por E. E por epsilon, bien dicho. E es el módulo de elasticidad longitudinal, que es la pendiente de la curva. Pero la pendiente de la curva, como también hemos visto en los videos respectivos referentes al análisis matemático, es la derivada. O sea que E es la tangente de la curva, la tangente de la recta en la zona donde es proporcional, donde es recto. Y ese valor para todos los aceros está alrededor de 2.100.000. Y habíamos hecho una serie de consideraciones. Vamos a suponer que en todo el proceso de pandeo E es constante, o sea que no nos vamos a salir en ningún momento de esta zona de proporcionalidad, que no corresponde para que la pieza tenga resistencia. Nosotros no queremos dimensionar una pieza que en algún momento, por algunas circunstancias, tenga rotura. Vamos a suponer que estamos dentro de la zona de proporcionalidad. Entonces decíamos, P crítico es igual a pi cuadrado por I mínimo, y mínimo es el momento de inercia, sigma x o sigma y, pero de ellos, de los dos, el mínimo. Ya hemos analizado oportunamente el tema este de que en la mayoría de las secciones, excepto la circular y la cuadrada, el I no es lo mismo. Un perfil como este no resiste lo mismo si la fuerza fuese así que si la fuerza fuese de esta manera. Si la fuerza es vertical, el perfil es muy resistente. Si la fuerza es horizontal, ya no tanto. Va a resistir mucho menos. Entonces tiene dos momentos de inercia distintos que son dos momentos de inercia distintos, que es uno máximo y uno mínimo, y de estos dos tenemos que tomar el mínimo porque la pieza sometida a pandeo va a deformarse ni bien supere el valor de la P crítica, y va a deformarse en cualquiera de los dos sentidos, en el que menos resistencia tenga, es decir, en el sector del mínimo, dividido la longitud al cuadrado. Esta es la fórmula original de Euler. Él estudió el problema para una pieza que estaba sometida
a una fuerza vertical de compresión con un vínculo doble en la parte inferior y un vínculo simple en la parte superior que lo guiaba a la pieza. Es decir, que la pieza podía curvarse, pero acá podía deformarse, pero arriba, acá podía deformarse. Yo puedo hacer esto, ahí está la deformación. Puedo deformarse, pero arriba iba a seguir siempre guiándose por la zona de deslizamiento del vínculo simple. Entonces, esa es la fórmula que descubrió Euler. Después observó que si las condiciones de apoyo fueran distintas, la fuerza crítica que daba origen al comienzo del pandeo era distinta. Entonces le aplicó un coeficiente K que corrige para distintas condiciones de apoyo. Esto es lo más normal. Pero podría ocurrir también, y es muy frecuente, que la pieza esté solamente empotrada en la parte inferior y en la parte superior esté suelta. Entonces dice que en ese caso, la fuerza que resiste antes de que comience el pandeo es un cuarto. O sea, P crítica es la fuerza que produce, la fuerza que yo debo aplicar para que comience el pandeo. Entonces observó que si en la parte inferior tenemos un empotramiento, pero en la parte superior tenemos una guía, entonces el valor de la fuerza crítica es el doble. Y si tengo un empotramiento arriba y un empotramiento abajo, que ambos son guías muy perfectas, es 4 veces. O sea que este factor depende de las condiciones de apoyo y hay una serie de valores que uno tiene que ir respetando. Ustedes observan que yo acá he dibujado siempre la forma como se deforma, cómo sería la deformación. En el caso de estar en el empotramiento, sale perpendicular y por más que se doble, la salida es perpendicular. Luego arriba sí va a tomar deformación. Precisamente al estudiarse este problema por la deformación de la pieza, entra dentro, o sea, si uno quiere hacer un estudio mucho más profundo y mucho más abarcativo, que escapa, por supuesto, a las exigencias de la escuela secundaria, entonces nos vamos a encontrar con la teoría matemática de la elasticidad que estudia el problema de la deformación dentro del régimen elástico y ahí permite resolver vigas hiperestáticas y un montón de temas como piezas curvas, fricción en piezas curvas y otras circunstancias, pero ya requieren de una formación mucho más profunda, tanto en análisis matemático como en resistencia de materiales, que no es el objetivo de este tipo de cursos, y muchísimo menos en un momento de pandemia, donde tenemos que tratar de buscar aquellos conocimientos indispensables, pero que mantengan el nivel de un técnico. O sea, aquellos conocimientos mínimos que mantengan el nivel de un técnico y no pase a hacer un simple curso de divulgación donde le damos una idea nada más. Entonces esta es la fuerza crítica que da lugar al comienzo del pandeo en columnas. Vamos a hacer una observación. Esto, por más que nosotros hagamos algo muy simple, es totalmente aplicable a columnas, pero no nos salgamos del tema de columnas, porque el pandeo se puede presentar en otro tipo de casos. Para columnas esto es suficiente y van a funcionar perfectamente bien. Luego, dice Euler, todo esto es correcto, pero yo en realidad no quiero la carga crítica, o sea, yo no quiero saber la fuerza en la cual comienza a deformarse y se va a desencadenar el pandeo, sino que lo que yo quiero calcular es la fuerza que realmente puede soportar la columna. Bueno, la fuerza para la cual puede soportar la columna va a ser la fuerza crítica, que ya habíamos visto antes, dividido un coeficiente de seguridad. Entonces obtengo el valor, tomo una reserva y tengo el valor para el cual sí puedo
confiablemente dimensionar una columna. Y establecemos que para aceros ese valor es de 2 a 5. Dependerá de las condiciones. Si esa columna está soportada por un muro, ya entonces las condiciones permitiría tomar un coeficiente 2. Y si esa columna está absolutamente libre, sin ningún contacto con nada en las proximidades, vamos a tomar un 5. Y si es fundición, toma de 6 a 7. Y si fuese un puntal de madera, de 7 a 10. Bueno, esa es la fuerza que realmente yo puedo aplicarle a la columna sin producir ningún peligro de formación por pangueo. No tiene nada que ver con hacer esto. O tuvo que ver en su momento, claro. Entonces, también recordábamos que para piezas construidas en fundición, como es el caso de la fundición gris, estas piezas no presentan fluencia, o sea, no presentan un reacomodamiento cristalino, y estas piezas se deforman, es decir, vienen en un régimen de proporcionalidad, y luego abruptamente empiezan a deformarse y la rotura sobreviene en forma mucho más rápida. Entonces, en estos casos, al no existir fluencia, tomamos lo que llamamos una tensión de proporcionalidad, donde se traza una paralela a la recta, sigma igual a E por E, al 0,2% de la deformación. Muy bien. Ahora entonces yo digo, bien, tengo la fuerza crítica en la cual comienza a producirse el problema de pangueo. Yo me pongo en la posición de que no quiero que esto ocurra. Entonces digo, la tensión es la fuerza crítica dividido el área, F, que tiene que ser menor que la sigma elástica, para que nunca ocurra. Entonces, si sigma, mejor aún, sigma menor que sigma admisible. Ahora bien, hasta ahí entonces está planteada la idea. Vamos a hacer algunas especulaciones que se suelen hacer para llegar a conclusiones más profundas. Cuando vimos propiedades de las superficies, hace muy poquito tiempo atrás, habíamos dicho que el momento de inercia, I o J, era la integral de I al cuadrado diferencial de área, ¿cierto? JM. Bien. Y también habíamos dicho que existía una idea por la cual yo podía suponer que S era igual a área. Bueno, acá, si yo pongo F acá, lo correcto es poner F acá también. Es igual a F por una distancia que llamamos radio de giro al cuadrado. Es decir, que yo imagino un parámetro que llamo radio de giro, tal que L al cuadrado multiplicado por el área es igual al aumento de inercia. ¿Dónde está el radio de giro? En ningún lado. En ningún lado, son imaginaciones. Es como si ustedes me dijeran dónde está la entalpía, en ningún lado. ¿Dónde está el momento de inercia, momento ideal? El momento ideal no está en ningún lado. En un rodamiento, ¿dónde está la capacidad de carga, de carga dinámica? En ningún lado, no está. Son valores que considero, imagino como necesarios. Entonces, I sub X es igual al área por esta radio de giro al cuadrado. Muy bien, entonces lo pongo acá, y digo, si yo veo la fórmula de Euler, reemplazo a I mínimo, acá la he copiado, ¿no? Reemplazo a I mínimo por F I al cuadrado, tendría una fórmula como esta, I cuadrado por E por F por I cuadrado sobre I cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es pasar el I dividiendo, o sea, hacer L cuadrado sobre I al cuadrado. Me va a quedar I cuadrado por E por F sobre L sobre I todo el cuadrado. Y L sobre I, la longitud sobre el radio de giro, si ustedes quieren ser más perfectos,
pueden ponerle acá G y acá también G. Pero en general con I minúscula estamos bien. Este valor de la longitud sobre el radio de giro se suele llamar esbeltez. ¿Qué es una cosa esbelta? Como regla mnemotécnica, una cosa esbelta es algo alto y delgado. Eso es esbelto. Muy bien, la esbeltez la designamos con la letra lambda y es la longitud sobre el radio de giro. Entonces lo que tenemos en el denominador es la esbeltez, pero la esbeltez al cuadrado. Entonces pongo nuevamente, la copio acá, digo P crítica era pi cuadrado por E por F sobre lambda al cuadrado, digo, pero la fuerza de rotura va a ser la tensión de rotura por el área. La reemplazo a la P de rotura por el valor que habíamos obtenido antes, la fórmula de Euler, pi cuadrado por E por I sobre N al cuadrado, esta estaba hasta acá, y reemplazo el momento de inercia por área radio de giro al cuadrado. Y entonces vuelvo a copiar primera y tercera expresión para no cometer un desaguisado matemático de simplificar primero y tercer término sin dejarlo del medio sin reemplazar, sin poder simplificar, copio primero y tercer término y simplifico la sección, donde me queda que la tensión de rotura es pi cuadrado por I, por el radio de giro al cuadrado, sobre la longitud al cuadrado. Pero como L sobre I es la esbeltez, me queda que la tensión de rotura es pi cuadrado por I sobre lambda al cuadrado. Bueno, muy bien, es una especulación que uno hace. Ahora, digo yo, si de la expresión esta, despejo L, tomando L al cuadrado, multiplicando al primer miembro, y paso a la tensión de rotura dividiendo, tengo esto. Y si de L la despejo, tengo la raíz cuadrada de pi cuadrado por I cuadrado sobre la tensión de rotura. Pi cuadrado e I al cuadrado, o sea, I al cuadrado y el radio de giro al cuadrado, lo puedo sacar fuera de la raíz porque la raíz cuadrada, fíjense, de pi cuadrado por I al cuadrado por la raíz de E sobre la tensión de rotura. Entonces, estos cuadrados se van con la raíz y me queda pi por I, el de giro, si lo tienen con G, por la raíz cuadrada de E sobre la tensión de rotura. Entonces, esta L, esta longitud que hemos especulado acá, es aquella longitud en la cual, o para la cual, la columna rompe o por compresión o por pandeo. Simultáneamente puede producirse por un motivo o por otro. Es decir, que sería el máximo posible. Si la longitud real es menor que L, rompe por compresión. Si la longitud real es mayor que L, rompe por pandeo. Bien. Hasta ahí entonces es la especulación que había hecho Euler. Ahora vamos a analizar un poquito el tema de la carga crítica. Es pi cuadrado por E por F sobre lambda 1 al cuadrado, según hemos sacado acá, y despejo la esbeltez. Y es la raíz cuadrada de pi cuadrado por E por F sobre carga crítica. Y el cuadrado sale fuera del signo de radical, me queda pi por la raíz del módulo de elasticidad longitudinal dividido P crítica por F. Pero P crítica por F es la tensión de proporcionalidad. O la tensión de proporcionalidad. Entonces yo diría que si lambda, esbeltez, es menor que lambda 1, es aplicable a Euler. O sea, si la columna es menor que ese largo, que esa esbeltez posible, es aplicable a Euler. Si lambda es mayor, Euler falla. Y si falla, lo que tengo que hacer es tomar una sección más grande. Me está indicando que lo que yo he calculado, lo que yo he presupuesto que tendría que tener la columna, no es suficiente. Ahora uno se diría, vamos a profundizar un poco más, ¿cuánto es ese valor de lambda 1? Entonces lo copio, lambda 1 igual a pi por la raíz de E sobre sigma. Pero en lugar de tomar
la sigma de proporcionalidad, voy a tomar la tensión admisible porque ya quiero dimensionar. Ya no me preocupa tanto lo que decía Euler, sino que ahora ya me pongo en alguien que quiere dimensionar una columna y le digo que tomar la tensión admisible. ¿Y qué tensión admisible tomaría? Y la tensión admisible, ustedes se acuerdan que, como hemos dicho el primer día, que la tensión admisible era la tensión de rotura dividido A por B, por C, por D, donde A valía 3 y estos otros valores dependían de si era una tensión rotativa, no lo es. ¿Hay impacto? No. Pero hay un D, es decir, esto era por tensión rotativa, esto era para flexotorsión, acá no. En C es para impactos, voy a suponer que no hay impactos, entonces esto tampoco. Pero D, sí, porque D, lo voy a tomar 1,5, porque D es los otros factores que hacen a la inseguridad. Ustedes también recordarán que en algún momento yo les había dicho algo que nos había comentado un antiguo profesor, que en realidad el factor de seguridad es un factor de inseguridad. Es decir, que ante la duda tengo que aumentar el coeficiente de seguridad. Entonces ya no me quedo con 3 y tomar 1200 acá, suponiendo un acero S737, ¿recuerdan? El S737 era de 37.000, de 1700 kilos sobre centímetro cuadrado, lo dividía por 3, me quedaba 1200, cuando lo divido todavía por algo más, 1200, no te apures, y lo divido por algo más, no voy a tomar 900. Y digo entonces que el valor de lambda del test que me hace vivir tranquilo es 900. Entonces hago pi por la raíz cuadrada de 2.100.000, kilogramos por centímetro cuadrado, dividido 900 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto se va con esto y me queda un número sin dimensión. Pi por la raíz de todo eso, que es 150. Entonces digo que si la esbeltez es menor de 150, lo que dice Euler es válido. Si la esbeltez es mayor de 150, debemos aumentar el I mínimo. Eso entonces es ya estoy en las puertas de poder resolver el problema por el método de Euler. ¿Es el único método que hay? No, hay muchos métodos. Uno de los métodos más simples, pero no por ello menos eficientes, es el llamado procedimiento de omega. Omega es un coeficiente de seguridad. Yo digo que omega es la tensión admisible dividida la tensión de proporcionalidad. Entonces digo que la tensión de proporcionalidad es carga sobre el área. O si lo queremos, tensión admisible sobre omega. Omega es el coeficiente de seguridad. Entonces digo que la carga que puedo soportar la columna es igual al área por sigma admisible sobre omega. Si yo pudiese obtener valores confiables de omega, esto estaría perfecto. Entonces, acá en el apunte, y en el apunte no, los libros también, ustedes van a encontrar una serie de tablas que le dan el valor de omega en función de la esbeltez. Si quieren quedar pegadas, afuera, separadas. Ya muy bien. Acá está. Este valor, estas tablitas, que son muy conocidas, están en todos los libros, le dan el valor de omega confiable. Tan confiable es esto que la ciudad de Buenos Aires lo considera como su forma de poder calcular problemas de esbeltez dentro de construcción. O sea que es un procedimiento rápido, pero confiable. ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Bueno, los problemas los vamos a resolver primero partiendo de la hipótesis de la fórmula de Euler. Luego, generalmente, vamos a usar el procedimiento omega como complemento a ver si son compatibles. Y en algunos casos vamos a aplicar fórmulas más modernas, mejor dicho, yo lo voy a aplicar siempre, pero uno en la
la realidad, cuando tiene mayor, quiere tener una seguridad mayor, vea fórmulas más modernas que no son demasiado complejas, pero tampoco vamos a ver de dónde vinieron, sino que las vamos a presentar, que van a permitir decidir si alguna de ellas nos dice que estamos dentro, nos aprieta la señal de que estamos en rojo, de que no responde, debemos ir a la que la mayor sección permita obtener. Esto es lo que vamos a hacer inmediatamente. Un segundito y ya estamos. Bueno, las fórmulas modernas, ustedes en la monografía van a encontrar una serie de fórmulas modernas. Yo voy a presentar la fórmula de Johnson como ejemplo. Ustedes pueden, si quieren, pueden verificar por las demás, pero con esto es suficiente. La fórmula de Johnson establece dos valores. El coeficiente de columna, que lo toma como la raíz cuadrada de 2pi cuadrado por el módulo de elasticidad longitudinal, que recordamos varía 2.100.000 para todos los aceros, dividido la tensión de fluencia, y el coeficiente de las relaciones del test, que es igual al coeficiente que dependía de las condiciones de apoyo K, que recuerda que valía 1, 1/4, 2 y 4, por L sobre el radio de giro. El radio de giro lo venían poniendo con I. Entonces dice que si la relación del test es mayor que C, la columna se calcula por el método de Euler correctamente. Y si fuera menor, se calcula por la fórmula de Johnson y se trata de la columna corta. Y la fórmula de Johnson es esta. Dice que la carga crítica es igual al área, y el área nosotros la veníamos poniendo con F, también la vamos a mantener para no hacer confusiones. Estaba en el libro que está en la biblioteca del colegio. F por la tensión de fluencia por 1 menos tensión de fluencia K por L sobre I dividido 4pi cuadrado por E. Y acá está un poquito más atrás. Bueno, entonces esa sería la idea de la fórmula más moderna. Van a ver que no hay tanta diferencia. El primer ejercicio que vamos a presentar se trata de una columna de 5 metros de largo que soporta una carga de 10 toneladas. Tiene en el apoyo inferior un vínculo doble, es una articulación, y en el apoyo superior un vínculo simple, que es un apoyo deslizante. Por lo tanto, el coeficiente por las condiciones de apoyo vale 1, K es igual a 1. Como es una pieza de acero, y porque nos está diciendo que es una columna con un perfil doble T, la articulación, como hemos dicho, inferior en la parte inferior, perdón, la articulación en la parte inferior y deslizante en la parte superior, para soportar una carga de toneladas, como hemos dicho que es acero, S es igual a 5, y E vale 2.100.000 como en todos los aceros. Entonces lo primero que hago, empiezo por Euler, y digo que la carga crítica es pi cuadrado, carga crítica igual a K por pi cuadrado por E por I mínimo, dividido S por L al cuadrado. Esa me la copio la fórmula. Me la copio y anoto. Y de ahí despejo el mínimo, que va a ser P crítica por S por L cuadrado, dividido todo esto, pi cuadrado por K por E. Reemplazo, P 10 toneladas, 10 kilos, S vale 5 porque es acero, el largo son 500 centímetros porque son 5 metros, todo al cuadrado, pi al cuadrado es pi al cuadrado, 10 aproximadamente, K vale 1 y E vale 2.100.000. Porque nos da un I de 595. Voy a la tabla que debo tener por acá, la tabla de los perfiles, que debería estar acá, esta, tabla de perfiles, también lo que usamos para la flexión, y busco
Vieron que aparece JX y JY, y de los dos elijo el menor. Y busco el perfil 34, que responde a un momento de inercia mayor, 595, que sería 674. Copio a su vez el área, y la carga, el valor está de más, el peso por metro está de más. Entonces acá determino el radio de giro. Hay tablas nuestras que da el radio de giro también. En la raíz cuadrada de I sobre F da 2,78. Calculo la esbeltez, L sobre I, y me da 171 mayor que 150, por lo tanto el resultado no es correcto. Como no es correcto, yo tengo que aumentarlo. Yo hice varias cuentas antes, para no tener que hacerlo tan largo y tan aburrido, ya que es aburrido naturalmente, manejámoslo un poquito menos. El que va es un perfil de 45, o sea, de 45 centímetros de alto. Acuérdense que es una columna de 5 metros de alto y tiene 5 toneladas y que está hecha solita, no tiene otras. En una estructura hay muchas columnas, que es una estructura bastante comprometida. Decimos que el perfil de 45 tiene 1725 centímetros a la cuarta y el área es 147. Ustedes la pueden verificar, busquen la tabla, no dejen de buscarla y verifiquen que el valor es el correcto. De acá no lo van a poder sacar, pero sí en la tabla que está en los apuntes que les hemos pasado en el Classroom. Y hago lo mismo que hice recién, hago radio de giro, me da 3,42 y la esbeltez 146, está muy próxima a 150, por lo tanto está correcta. Está correcta. Ahora está correcta, pero ahí, en el límite. Entonces voy a verificarlo por el procedimiento de omega. El procedimiento de omega me dice que la tensión que está soportando ese material es P por omega sobre F. P es 10.000 kilos, F es 147. La coeficiente omega, ustedes lo sacan de la tablita que está en el apunte, esta por acá. Ustedes tienen que tener más orden que yo. En las tablitas, estos lados, acá, en las tablitas. Para el acero S37, acero 6020, y dice que vale para ese acero y para esa esbeltez, que la esbeltez la tengo calculada acá, que es 146, me da un valor de omega de 5,05. Hago la cuenta y veo que da 343 kilos por centímetro cuadrado, lo que es menor que la tensión admisible, lo cual dice que por el procedimiento omega no me debería hacer mayor problema. Está bien. Por Euler también está bien. Es el límite. Entonces, ante la duda, vamos a ir al método moderno. El método moderno nos permite calcular el coeficiente de columna, reemplazo los valores y me da 147. Y la relación de esbeltez, 146. Por lo tanto, el perfil elegido del 45 es correcto. Y ahí dejamos el problema como definitivo. Bueno, el segundo problema presenta una pieza construida en fundición gris de diámetro 200 milímetros y espesor 18. Tiene una longitud de 6 metros, 6.000 milímetros, y lo que acá se pide es calcular la carga máxima sin que se produzca el pandero. Tiene un apoyo articulado en la parte inferior, un apoyo doble, y tiene, como se observan, rueditas, o sea, deslizante en la parte superior, o sea que es un apoyo simple, por lo tanto el coeficiente por condición de apoyo vale 1, K vale 1. K vale 1. Son datos. La tensión admisible, 1000 kilos por centímetro cuadrado. Recuerden que la fundición gris es muy buena resistiendo la compresión, pero muy mala resistiendo la tracción. O sea que resistiendo la compresión vamos a tomarla un poquito menos que el acero. Y la tensión de fluencia 1500, que es la tensión de proporcionalidad,
porque la fundición gris no tiene fluorescencia. Sería la tensión de proporcionalidad al 0,2%, como se le suele poner. Entonces lo primero que hago es calcular el diámetro interior, que es 200 menos 2 veces el espesor, 16,4 centímetros. Con eso calculo el momento de inercia. El momento de inercia inferior, más chico, es igual, como es una figura circular, los ejes de simetría son tanto el X como el Y son ejes de simetría, por lo tanto la figura tiene el Y es igual al I mínimo, es igual al I máximo. Es pi sobre 64 por d a la cuarta menos d a la cuarta. Hago la cuenta y me da 41.300 centímetros a la cuarta. Acá está. Luego hago el área, pi de cuadrado sobre 4, le saco la parte hueca, me da 103 centímetros cuadrados. El módulo de elasticidad es un dato, es 1.000.000. ¿Se acuerda que habíamos hablado de 800.000 a 1.000.000 para la fundición? Vamos a 1.000.000. S es igual a 7, porque es fundición, es igual a 7, y K es igual a 1 por las condiciones de apoyo. Calculo la carga crítica, según Euler. K vale 1, pi al cuadrado, y es por E, 2.100.000, lo vamos poniendo, esto vale 1, esto vale pi al cuadrado, esto vale 1.000.000, y esto es 41.300 que te da acá. Divido S, que es 7, por L al cuadrado, que son 600 al cuadrado, te da 107.075 kilogramos. O sea que esta columna está soportando 17 toneladas. Columna de gran porte. Calculo el radio de giro, la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área, y me da 6,4, que es centímetros, pongámoslo, porque ya unos centímetros a la cuarta, le digo centímetros cuadrados, en su raíz cuadrada a centímetros. Calculo la esbeltez, la aplico sobre el radio de giro, 600 sobre 6,4, da 24, menor de 150, por lo tanto debería dar un valor correcto. Por las dudas verifico por el procedimiento de omega, y digo que sigma es igual a omega por peso de F. Busco en la tablita, que ustedes tendrían que tener ordenada más que yo, y debe estar por acá. Vieron que hay una tabla específica. En estos momentos no veo cómo se lleva en la boca, pero bueno, hay tantas cosas que no deben hacerse. Para fundición gris y con esbeltez de 94, tengo un valor de omega de 4,43. Acá está, 4,43. Muy bien. Con este valor calculo la tensión que el material está soportando, es 734, menor que 1000, por lo tanto, generalmente daría 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Todo esto son kilogramos fuerza, ¿no? Obviamente. Y diría que está bien calculado. Como yo les había dicho que iba a calcular por el método moderno en todos los casos, lo hago. Calculo el coeficiente de columna, da 24. Calculo la relación de esbeltez, da 93. Como es mayor que C, lo que está calculado por Euler se considera como correcto y la columna está debidamente dimensionada. Bueno, como vamos observando, el procedimiento es bastante reiterativo en los distintos ejercicios. Vamos a presentar ahora un caso donde tiene una particularidad y luego vamos a dejar, dado que es un tema auxiliar, vamos a dejar como suficiente. Acá decimos que calcular una columna con dos perfiles UPM, enfrentados
para una carga de 25 toneladas con un largo de 4 metros. Esto es muy común. Columnas de alumbrado, ese tipo de cosas traen. Generalmente le ponen una serie de riostramientos entre las dos columnas, por lo cual resiste mucho más que lo que realmente hemos calculado. Bueno, acá tenemos el esquema. Imaginemos siempre un apoyo doble en la parte inferior, un apoyo simple en la parte superior. Si no fuese el caso, afecta el coeficiente K, solamente ustedes pueden hacerlo. Y digo que la carga es K por T cuadrado por E por I mínimo sobre S por L al cuadrado, de donde despejo el momento de inercia mínimo. P es 25 toneladas, S es 5, porque es a 0, el largo es 400 centímetros, K vale 2, K vale 1, pero son dos perfiles. Entonces tengo que poner el número de perfiles, acá son 2. El 2 por 1, si lo vemos por 1, por pi al cuadrado, esto, por 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y me sale un mínimo de 488 centímetros al cuadrado. Ahora son dos perfiles. Y para poder resolverlo, la primera idea que ustedes tendrían hasta ahora, no han explorado otras formas, es aplicar la regla de Steiner, que decía que el momento de inercia respecto de un eje no baricéntrico como el I es igual al momento de inercia respecto del eje baricéntrico que lo saco de la tabla más la superficie por la distancia al cuadrado. Pero si observan con atención, siempre es bueno leer, ustedes acostúmbrense a leer, tienen que mirar la hoja de un lado, del otro y de costado, por las dudas. Acá abajo, ven que hay una reglita, una pequeña viñeta, y en eso dice que hay un valor de A, que está dado acá, hay un valor de A en esta tabla, que existe para que es una distancia para separar a los dos perfiles enfrentados, de modo que tengan un JI igual a 2 veces JX. O sea que me evita aplicar el teorema de Steiner y me da el máximo aprovechamiento. Entonces, de este perfil 40 que yo elegí, después de haber hecho algunos análisis, copio todos los valores que tiene y los reemplazo en la fórmula de Steiner. Ya sé qué distancia debo darle. Es el momento de inercia respecto al eje baricéntrico, que es 62,7, este es el mínimo, este es el máximo, y este es el mínimo. Que tengo que tomar el mínimo, 62,7. Más la superficie, que es 20,4, acá, por 68, que es la distancia esta que da, es la distancia entre esto y esto, acá esta distancia, la que yo tengo que tomar para Steiner. 68 dividido 2, más 2,7, que es el ancho de B, que es la distancia que hay entre el baricentro y el borde del perfil UPN. Hago la cuenta y me da 593, considerando que hay dos perfiles, mayores que 488, que es lo que yo había calculado. Por lo tanto, parecería estar bien correcto y está bien correcto. Luego hago el radio de giro, raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área, da 5,47. El área es la mitad, por eso hago 40,8, el área, 20,4 por 2 es 40,8, y el momento de inercia es 2 por 593, porque son dos partidos. Y me da 5,43. Entonces calculo desde el test, que L sobre I
400 sobre el 5,47, el 5,47 es este, el 400 es el largo, y me da 73 menor que 150, por lo tanto estaría correcto. Por las dudas verifico por el procedimiento de omega, y digo que la tensión es igual a omega por P sobre F. Si ustedes van a la tablita, que ya hemos mostrado varias veces, para acero y con lambda 73 me da omega 1,05 y me da un coeficiente, una tensión de 888 menor que 900, con lo cual es correcto. No obstante, verifico por los métodos modernos, aplico las fórmulas y veo que me da que como el coeficiente de columna es mayor que la relación de Bell-Tess, tengo que aplicar la fórmula de Johnson. Por primera vez, las anteriores no. Aplico la fórmula de Johnson, no les vamos a aburrir explicando qué es cada cosa, y da 33.999, 34.000 kilos, que es mayor que los 25.000 que está soportando, por lo tanto el resultado es correcto. Este es un tema complementario que nosotros tenemos que explicar, tenemos que mostrar, dar una idea, están en condiciones de hacerlo, pero no es un tema fundamental, ni siquiera va a formar parte del proyecto. Luego, tiene que tener presente que hay que aplicarlo en todos los casos donde hay compresión. Por ejemplo, en las estructuras de reticulado, que son las formadas en forma de triángulo, unas barras están sometidas a tracción y otras están sometidas a compresión, y en esas barras sometidas a compresión es bueno verificar si no estamos cerca del pandeo, cosa que se doblen. Generalmente no ocurre, pero es bueno verificar alguno. Bueno, muy bien. Entonces ya estaríamos habiendo analizado este problema de pandeo, por lo menos en columnas, y les quedan algunos problemas que son repetitivos y que no deberían tener mayores dificultades en poder resolver. Muy bien, tenemos entonces hasta el video próximo.